Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ahora sí vamos con Anderson Boscan que inicia y toma la posta de la entrevista. Tengo el gusto de recibir esta mañana en estudios a Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obra Pública. Yo no sé si se puede ser ministro de Transporte y Obra Pública en un gobierno que todavía no tiene obra pública, pero ya me contará. Bienvenido Marcelo, ¿cómo está? Gracias, Anderson. Un gusto siempre en saludarle, encontrarme aquí en la posta y saludar, por supuesto, a quienes siguen este programa tan sintonizado. De amarillo tricolor arrancamos la entrevista, como que nos hemos puesto de acuerdo todos, ¿no? Bueno, No usted se, está con manga no corta. se Yo puede también. esconder la emoción. Ministro, vamos a lo que venimos, vamos a hablar de política. Hay un montón de cosas de que hablar. Yo quiero empezar por el estigma que está teniendo a casi un año de gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, que fue un estigma que persiguió a Lenín Moreno 4 años. Un gobierno no es gobierno si no hace obra. Mire, Anderson, yo creo que recibir un país con más de 7.000 millones de déficit fiscal es muy complejo. Solamente un líder como Guillermo Lasso pudo aceptar ese desafío. Yo creo que el país se está ya comenzando a equilibrar. Hay mejores condiciones, no las mejores, Anderson, pero indudablemente este momento nos han asignado ya 550 millones de dólares, al menos están ya por darnos el espacio presupuestario, entiendo que será hoy, pero eso, Anderson, significa que el gobierno de Guillermo Lasso no solamente está pensando en recuperar la red vial nacional, sino lo fundamental, está pensando en dar trabajo, en dar la oportunidad no solamente tampoco a los grandes constructores, sino también a todos los que trabajan en el entorno de esta labor de la construcción. De tal manera que lo que haremos nosotros es proceder de la manera más ágil posible, sobre todo con honestidad y transparencia. 550 millones de dólares parece un montón de plata, de hecho lo es, pero para el estado vial en el que se encuentran las carreteras de este país, yo no sé para qué tanto alcanza. Anderson nunca es completo o Ujú. nunca satisface un monto de dinero, pero yo sí creo que podemos enfrentar los temas más delicados. Hay vías que requieren urgente atención. Yo le podría citar solamente tres. Ahí está la Tacunga-La Maná, está la Ibarra-San Lorenzo, está la ruta del Espóndilus, está la Resbalosa en el sector o en la provincia de Manabí. Sí. Entre otras están las vías del sur, las vías de mi provincia, de la SUAE, las vías de Morona, Santiago, de Loja. De tal manera que yo sí creo que vamos a darle un espacio de recuperación en la red vial nacional, llevando sobre todo y tratando de bien utilizar hasta el último centavo los recursos del Estado. Se suponía que eran ustedes el gobierno que iba a inaugurar una nueva era de relaciones entre el sector público y el sector privado y había mucha expectativa de lo que podían lograr con empresas extranjeras que vinieran a interesarse en vías del Ecuador. Porque eso todavía no sucede, ministro. Anderson, hemos estado en espera justamente de la aprobación de la ley de inversiones. Veamos qué sucede el día de hoy. Yo creo que es una ley ¿Cuál es que, su pronóstico? Así como en el fútbol. mire, yo aspiro, yo fui parte de la Asamblea, Anderson. 9 días fui parte de la Asamblea. Lo que sí Y yo suficiente, pediría, dice. yo pediría que realmente piense en el país. No hay recursos en el país y este país necesita obra pública, trabajo y empleo para los ecuatorianos. La ley de inversiones es de fundamental importancia y yo creo que esta es la oportunidad de demostrar que pensamos en el Ecuador. Pero usted cree que pasa la ley. O sea, ¿usted cree que el gobierno consigue la mayoría que no tenía hasta Esperemos, antes ayer? todavía hay unas horas, Anderson, yo todavía estoy optimista en que así será. ¿En qué cambiarían las cosas con una ley? Mire, yo al menos respondo en el área mía. En lo que tiene que ver a las alianzas público-privadas, se acortan los tiempos, los procesos son más ágiles, el control es mayor, es decir, hay una mayor garantía a la inversión privada en las obras viales, en las obras de puertos,
o aeropuertos. Debe que ser jodido ser ministro de Transporte en un país en el que todo el mundo piensa en construir carreteras y nadie piensa en mantenerlas, que al final es el problema del Ecuador de toda la vida. Aquí todo el mundo quiere hacer obras nuevas y nadie quiere mantener las que ya tenemos, y por eso el estado de la infraestructura que teníamos hace 10 años que servía, hoy ya no sirve. Pero a la gente no se le puede responder todo el tiempo que la situación económica que recibimos estaba muy jodida. Así que me alegra que hayan pensado en desembolsar los primeros 550 millones de dólares. Si hablamos de las prioridades, usted ya mencionaba algunas de las vías que están en soletas en este país. ¿Está pensado ya algún plan de a dónde se van a dirigir esos 550 millones de dólares? ¿Cómo se va a invertir esa plata? Anderson, tenemos ya el primer paquete de 150 millones que incluye las vías del Oriente, incluye, vea, los corredores del Oriente también se destruyeron, la Baeza Lago Agrio, en el sector de Piedra Fina. Usted sabe que tenemos, aún no recuperamos la conectividad. La Julio Andrade La Bonita, otra obra importantísima en el Oriente, entre otras. Estas vías tienen que ser ejecutadas. Las obras que le mencioné hace un momento en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Imbabura, Esmeraldas, la Quinindé Esmeraldas, una obra que para la provincia del Pichincha, que es quien utiliza esa bella provincia de Esmeraldas en lo que respecta a sus playas, a sus instalaciones, pues tiene que ser mejorada, de tal manera que todo este paquete, que no solamente incluye el norte, también incluye el sur, incluye la SUAY, con obras como la recuperación de la Panamericana, la Cumbe Girón Pasaje, la Molleturo Naranjal, entre otras, la provincia de Loja con la red vial estatal, la provincia de Zamora con su interconexión con Loja, entre otras, Anderson. Es decir, tenemos fijo el espacio y desde luego lo que tenemos que hacer es trabajar con la prontitud de vida, porque yo no saco nada teniendo esos recursos en la mano si esos no se los utilizan bien. El gobierno, recuerde usted, Anderson, ha cumplido con varias etapas en estos 10 meses, ha cumplido con la vacunación, ha cumplido con el incremento del sueldo básico, ha cumplido con los préstamos a bajo interés y ahora nos queda un desafío, los 550 millones. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para usted, ministro. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson, buenos días. Gracias por estar acá. Ha venido serio programa. hoy día, Jefferson. No. Un par de consultas en cuanto a la provincia donde usted nació, ministro, la provincia de la SUAY, donde hay varios titulares que han salido en la prensa que Azuay está prácticamente aislada de la costa, la Amazonía y Loja, la provincia de la SUAY, el invierno aísla Cuenca. En función de eso, ministro, la inversión que se está realizando, que se va a realizar de los 550 millones para precisamente activar o sobre todo reparar las carreteras que están dañadas. ¿Qué pasa específicamente en la SUAY y cuándo se van a activar o cuándo se van a, sobre todo, a realizar ya las obras en carreteras como la Cuenca Molleturo El Empalme, Azoguechut, la Girón Pasaje, la Cuenca Loja? ¿Cuándo van a tomar ya acción de las mismas, ministro? Gracias, Jefferson. Mire, en la Cuenca Molleturo Naranjal firmamos el contrato el 16 de diciembre para el kilómetro 49. El 16 de diciembre un contrato, Jefferson, de cerca de 8 millones de dólares. Hemos hecho todos los esfuerzos por socializar en la parroquia de Molleturo, por conversar con sus líderes, con sus habitantes. De más está decirle que tengo muy buenos amigos en la zona. Sin embargo, pues hubo una oposición tenaz que retrasó el inicio de la obra. La obra ya inició, Jefferson, tiene 8 meses de duración. Es el hecho de remover 250,000 metros cúbicos de roca fracturada que hay en el kilómetro 49, de tal manera que esa obra tiene que culminar. Y desde luego tenemos recursos para continuar mejorando otros puntos de la vía. Es una vía desde el inicio de su construcción con una serie de problemas
geotécnicos, de tal manera que tenemos que continuar en la estabilización buscando en la recuperación de esta vía, que es fundamental entre sierra y costa. La cuenca Loja se abre este fin de semana. Nos tocó, Jefferson, lamentablemente, un deslave en San Lucas que destruyó una alcantarilla gigante. Tuvimos que abrir este momento, están rellenando, compactando, y yo tengo la seguridad que el domingo se reabre la cuenca Loja. Eso en cuanto a su pregunta, trabajamos, lamentablemente coincidieron ciertos temas al mismo tiempo, Jefferson. Ok, y en cuanto, también nos escriben desde Machala, nos preguntan qué es lo que está pasando con la ampliación de la carretera Machala-Guayaquil. Aquí hay un regalo del gobierno anterior, un contrato suscrito en el 2016 con la empresa Fopeca y Consur. Aquí tenemos problemas con una deuda de 53 millones de dólares. Estamos haciendo unos estudios una auditoría, una consultoría de legitimidad del contrato, porque tenemos no solamente el contrato, tenemos adendas, tenemos contratos complementarios, como 6 documentos que suman más de 2.000 páginas, Jefferson. Okay. Estamos 10 meses nosotros, esto está desde el 2016, pero este gobierno y este ministro va a solucionar el problema de la Machala Guayaquil, Jefferson. Finalmente, de mi parte, para darle paso a la Mónica, que también tiene una serie de inquietudes, ministro, de cara a las seccionales, ¿quién va a ser el candidato a la alcaldía de Cuenca? ¿Usted o el ministro Esteban Bernal? Jefferson, yo creo que he dado lo mejor que he podido a mi provincia, a mi ciudad, con mucho cariño. He hecho lo mejor, siempre mi vida ha sido transparente, limpia en lo que es la gestión pública, y ciertamente nada está escrito en piedra, Jefferson. Pero tampoco lo descarta. Mire, este momento estoy concentrado intensamente, incluso le cuento una infidencia. Hoy tenía que viajar a Cartagena a un encuentro de ministros de transporte de toda Latinoamérica, pero ¿qué es lo prioritario? ¿O el encuentro de ministros o continuar o planificar los procesos de contratación de las obras urgentes que se requieren en el país en el ámbito vial? Pues de hecho es lo segundo y preferí quedar. ¿Cómo está, ministro? Le saluda Mónica Velázquez. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. ¿Cómo está? El presidente prometió en las fiestas de Guayaquil entregar al Guayas el quinto puente, probablemente la obra más ambiciosa que tiene en el portafolio. ¿Se ha avanzado en algo en ese proceso? Y también, finalmente, la prefectura del Guayas decidió no acompañar el proceso por desacuerdos en el modelo que plantean. Yo quisiera saber cómo va ese proceso, qué piensan hacer. Mónica, hubieron 2 oferentes. Una empresa mexicana en asocio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una empresa china. Tenemos ya un informe final. Estamos haciendo unas últimas consultas. Hasta la próxima semana estará tomada una decisión. Eso con relación a una demostración de interés, es decir, es un proceso previo. Ciertamente la prefectura del Guayas, yo lamento, Susana es una gran prefecta, yo le tengo muchísima admiración a su trabajo. Sin embargo, prefirieron pues no acompañarnos en el proceso. En todo caso, Mónica, el objetivo y el compromiso de este gobierno es sacar adelante el quinto puente. Ahora, también aquí es necesario, si me permite... Solo le corto un segundito porque habla muy mal que un proceso tan ambicioso como este, tan importante para el Guayas, no cuenta con el visto bueno de la prefecta, que además acaba de llevar un megaproceso de contratación como el de El Dragado. Quiero decir que de megaprocesos ha mostrado que tiene validez. El que ella no participe a mí me deja algo de incertidumbre. ¿Qué pasa allí? ¿No se han puesto de acuerdo en qué exactamente? No creo, yo conversé con ella, pues había toda la apertura. Realmente ya los detalles que sucedieron después no conozco, pues sin embargo trataremos nuevamente de reincorporarle, porque esta obra no es solamente del Guayas,
esta obra es del país en general, es un puente de interconexión fundamental. Yo creo que en mucho beneficia también a la Azuay, a Loja y a las provincias del sur. Por supuesto. Mucho la situación del país con el tema de las lluvias. Cada año se repite la misma historia. Esta vez ha tocado a la Maná, a los ríos, a Pichincha, al Oro, la inclemencia del invierno. ¿Por qué no solamente construimos puentes para que pasen los damnificados, sino que se creen carreteras o para prevenir estos sucesos? Mónica, mire, se construyeron carreteras que aparentemente estaban o eran hermosas hace 10 años o algo más. Esas carreteras nunca tuvieron un mantenimiento adecuado. De tal manera que no nos dejemos sorprender que una lluvia tan inclemente, un periodo invernal tan inclemente como el actual, cause los estragos que ha causado. Mire usted corredores al oriente como los que yo mencioné, corredores sierra-costa como la Tacunga, la Maná, la Loac Santo Domingo, la Molleturo Naranjal, entre otros, han sido afectados enormemente. Y al mismo tiempo, Mónica, al mismo tiempo, de tal manera que, pues ciertamente hay que tomar las previsiones debidas. Además, un detalle, los puentes, no se ha hecho un seguimiento adecuado, una valoración adecuada de la vida útil de los puentes en el país. No se ha dado un seguimiento a la explotación de áridos que se hace en muchas ocasiones en las propias cimentaciones de los puentes. De tal manera que estas políticas las estamos planificando de diferente forma y aspiramos a que pues el país quede con un marco pues adecuado para que en el futuro no vuelvan a darse estas contingencias con la fuerza que se han dado. En este plan de acción sí tienen estas obras de prevención de lo que me está comentando. Exactamente, así es y así será, Mónica. Okay. Ministro, volviendo a temas nacionales, la papa caliente de cualquier ministro de Transporte, lo único que no quiere tocar el ministro de Transporte es tener la conversación del subsidio de los combustibles y de la focalización de los subsidios, una conversación que usted tiene desde el día 1. Yo le he seguido cerca y he visto evitarse varias paralizaciones importantes. Supongo que por lo de viejo político les juega a favor en ese sentido, pero al final del día un acuerdo sobre papel, un acuerdo que deje tranquilidad a los transportistas y al gobierno de poder seguir actuando, todavía no existe. Yo quiero decirle a usted que el diálogo con los transportistas es permanente. Esta semana mismo hemos estado en una asamblea de FENACOTIP, de la Federación Nacional de Transporte Intercantonal e Interprovincial de Buses. Hemos estado con ellos. El día lunes hemos estado con los transportistas pesados, con un grupo de transportistas pesados. Recuerde usted que no hay tampoco una unidad en cada una de las modalidades del transporte. Hay varias dirigencias, pero hacemos los esfuerzos enormes para tratar de llegar a acuerdos. Hemos tratado de generar que desde las diferentes instituciones del Estado, SRI, la misma NT, pues les den la atención y la prontitud a los reclamos que hacen las diferentes modalidades del transporte. El presidente fue muy claro cuando se dio la última reunión. Él dijo que subsidio en las situaciones actuales es muy difícil. Sin embargo, pues seguimos viendo esa posibilidad. Pero recuerde usted que los combustibles están congelados, Anderson. Sí. De tal manera que lo que tratamos es de que los complementos que se les den a las diferentes modalidades de transporte, no vamos a tener focalización y entre ellos, Anderson, la metodología de cálculo para la tarifa en las diferentes modalidades, ya incluyendo todos estos componentes, ya se vaya aplicando en todas las provincias del país. ¿La posibilidad de que los subsidios se les vuelvan un problema político en la calle? Bueno, ¿existe? mire,
Mire, siempre, como le digo, estamos en reuniones permanentes. Yo siempre también he reconocido y reconozco la apertura de los dirigentes del transporte. Hay una conversación diáfana, fluida, y esperemos que sigamos en ese andarivel. Inversiones. Hablábamos hace un rato de la necesidad de una ley como la que se discute hoy en la Asamblea Nacional, que ya veremos qué pasa. El cálculo juega a favor del gobierno, creo yo, a estas alturas. Pero es un gobierno que quiere promover la inversión extranjera en el Ecuador. Aquí hay un caso muy anecdótico que lo seguí de cerca. En noviembre del 2021 usted llevaba a la Asamblea Nacional un documento que causaba varios infartos en Carondelet, porque incluía usted denuncias de corrupción por la Comisión de Fiscalización de la plata que se feriaron por la reconstrucción de Manabí, especialmente contratos con Equitesa, de la vía Manta-Coliza. Y lo mezclaba usted con una inversión extranjera privada que, entiendo yo, ha recibido disculpas del gobierno nacional, que estoy hablando de el puerto de Manta. Al final del día nunca hubo una aclaración pública de si estaba hablando usted de un caso de corrupción cuando hablaba del puerto de Manta, si se le había deslizado en la documentación, o qué fue lo que pasó, porque la versión que tengo yo es que el gobierno le ofreció disculpas a la compañía. Mire, Anderson, lo que hicimos es trasladar a la Comisión de Fiscalización esa documentación, que fue motivo también de muchas reuniones, de aportes de diferentes ciudadanos, y lo que hice fue trasladar, como es mi deber, a la Comisión de Fiscalización, y ya la Comisión de Fiscalización sabrá discernir con su mejor criterio lo que deba hacer. Yo cumplo con mi labor de trasladar a la Comisión de Fiscalización. Yo no documentación puedo, que le habían solicitado, entiendo. yo no puedo pues adelantar criterios. No le ponía usted la etiqueta de corrupto al puerto de Manta. No, mire, yo trasladé únicamente a la Comisión de Fiscalización, y será esta comisión que tiene miembros pues que lo van a hacer con mucho profesionalismo, el estudio y el discernimiento de que si existe o no corrupción en esos casos. Ministro, se nos va agotando el tiempo. A mí me gustaría hablar desde fuera del Ministerio de Transporte y de Obra Pública. Sáquese el rol de ministro, póngase el rol de político que de una larga trayectoria. Toda la vida, de una larga trayectoria Anderson. al respecto. El gobierno nacional, ¿usted lo ve bien? O sea, usted es de los pocos ministros con olfato político en ese gabinete, no está en el frente político, pero tiene olfato político, y hay muy poquitos ahí dentro con olfato político. ¿Usted no ve algo mal en el gabinete del presidente? ¿No ve que el rumbo tal vez no es el correcto? Mire, Anderson, el manejo del gobierno en un país tan complejo como el nuestro es muy delicado, muy difícil. Yo no quisiera emitir ningún criterio de valor al respecto. Yo miro al presidente con una dedicación extraordinaria a servir al país. Pone todo su énfasis, su voluntad, su tiempo. Nosotros los ministros tratamos de hacerlo mejor. Hay una oposición política compleja, delicada. En los 9 días que tuve en la Asamblea pude advertir esto, y ciertamente yo aspiro que algún día, algún momento, quizás en estos meses, cambiemos de opinión. Pero Aquí el gobierno, país es lo que prima por sobre todas las pero cosas. Pero dentro del gobierno, quiero decir, cuando tienen las reuniones, que me imagino se reúnen los ministros y el presidente, ¿dicen, presidente, vamos bien? ¿O dicen, presidente, nuestro frente político... Tiene que ser muy delicado decirle al presidente que lo está haciendo mal, ¿no? Pero por lo menos, presidente, no estamos haciendo las cosas tan bien. Bueno, Eso sucede, hay una siempre reflexión. Conversamos y lo hacemos con la diafanidad que implica el compromiso de servir al país y de servir, y sobre todo estar con un gobierno que lidera ese objetivo. Usted estuvo en la Asamblea, bien lo dice, y de hecho se unió al gobierno desde la bancada, los podemos decir la bancada, no es una bancada, es la facción de los independientes, por llamarla de alguna manera. De los que no estaban ni en el gobierno ni en la oposición, finalmente termina usted entrando a gabinete. La Asamblea Nacional es algo que hay que sostener a pesar del ruido que provoca, ¿o es usted de los que promueve dentro del gabinete la muerte cruzada?
Yo creo que en democracia y en el estado actual de nuestra constitución, pues hay que aceptar. Yo siempre O sea, es lo que nos tocó ya. en mi vida política, Anderson, no tanto lo que usted manifiesta, pero en mi vida política siempre he aceptado que yo no soy perfecto en primer lugar. Sí. En segundo lugar, que hay que aceptar los criterios diferentes. No hay por qué enojarse con los criterios diferentes, pero hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio está a través del diálogo, de la conversación, del acercamiento, nos guste o no nos guste, Anderson. Yo recuerdo que cuando fui alcalde, me tocaba igualmente conversar con los 16 concejales, uno por uno, de tal manera que las cosas no son tan fáciles desde el punto de vista de manejar una institución como es un municipio, y es durísimo, me imagino, muy duro, muy fuerte el manejar a un país como es el nuestro. Yo lo voy a insistir en las seccionales porque Jeff, yo creo que no hizo la pregunta adecuada porque Jeff preguntaba por la alcaldía. A mí me interesa preguntarle por la prefectura. Mire, ¿Le acierto a la pregunta o no? fui 2 veces prefecto, Anderson. No hay tercera mala, dice. Créase que en la prefectura, cuando usted no hace obra, le agradecen. Cuando usted hace obra, le agradecen. La gente es extremadamente cariñosa. En la alcaldía, si usted hace obra, le critican. Y si no hace obra, le critican mucho más. Esa es la gran diferencia entre un gobierno provincial a un gobierno cantonal. Al menos yo lo viví así. Son situaciones, lo que le dije a Jefferson hace un momento, creo haber servido en el mejor tiempo de mi vida a mi provincia y a mi ciudad. Sin embargo, Anderson, no está nada escrito en piedra, pero yo les debo ser absolutamente sincero, todo mi tiempo yo no he ido incluso a mi domicilio, a mi ciudad, a visitarle a mi esposa. Quizás no encuentre en algún momento la maleta afuera, Jefferson, pero en todo caso estoy dedicado 100% a lo que me ha encomendado el presidente. Y tienen que darse los resultados y comenzar a darse los resultados ya. Y ese es el objetivo que persigo en estas semanas y en estos días. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obra Pública. Gracias, Anderson. Un honor estar con usted. Estas fueron las declaraciones del ministro Marcelo Cabrera, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y haber mantenido esta conversación de varias inquietudes e interrogantes que existían alrededor del estado de las carreteras del país.